Hola, mi nombre es María Cecilia Flores Palmieri, junto a mis compañeros Yermi Serpa, Valentina Klopatowski y Luis Mario Nieto. Expondremos sobre los capítulos 12, 13 y 14. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 12, centrado en la comunicación animal. Este tema es importante en la etología porque permite entender cómo los animales interactúan, se coordinan y compiten mediante señales. No es solo importante para la biología, sino también para entender nuestras propias raíces comunicativas como especie. Bueno, ¿qué es una señal comunicativa? Una señal comunicativa es una conducta o rasgo que ha evolucionado específicamente para influir en un comportamiento de otro individuo. No es cualquier cosa que cause una reacción. Debe haber una intención funcional desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, un polluelo pide comida, su chillido es una señal diseñada para activar una respuesta en la madre. También lo vemos en los colores brillantes que usan los machos para atraer a las hembras, o en las feromonas que liberan ciertos insectos para atraer pareja. Ecología de la transmisión. Bueno, estas señales deben viajar por un medio y su forma depende del entorno. En hábitats abiertos, las señales visuales funcionan mejor. En ambientes densos o subterráneos, predominan las vibraciones o químicos. Además, factores como la distancia, obstáculos físicos y la presencia de ruido influyen en cómo se seleccionan las señales más eficientes en cada ambiente. Ritualización y origen evolutivo de las señales. Muchas señales animales no surgen desde cero, sino que evolucionan a partir de comportamientos que inicialmente tenían otras funciones, como defensa, higiene o desplazamiento. Este proceso se llama ritualización. Por ejemplo, una conducta como el acicalamiento, que originalmente sirve para limpiarse, puede exagerarse y hacerse repetitiva hasta convertirse en una señal social, como un saludo. Lo mismo ocurre con ciertos movimientos de amenaza. Mostrar los dientes o erizar el pelo en un contexto defensivo puede volverse una señal ritualizada de dominancia. La ritualización transforma un comportamiento ordinario en una señal eficaz mediante 3 cambios clave. 1. Simplificación. El comportamiento original se reduce a sus elementos más distintivos. 2. Exageración. Se hace más visible o audible. 3. Estereotipación. Se vuelve más uniforme y predecible, facilitando el reconocimiento por parte del receptor. Así los comportamientos se vuelven señales claras, difíciles de confundir con ruido ambiental y más eficaces para la comunicación dentro de las especies. Ahora bien, estas señales pueden ser sinceras o engañosas. Las señales sinceras reflejan con fidelidad el estado o la intención del emisor, como un canto territorial fuerte, que realmente indica que el individuo es fuerte. Por otro lado, las señales engañosas buscan manipular. Por ejemplo, un ave puede dar una falsa alarma para espantar a sus rivales y quedarse con la comida. El problema del engaño es que si se vuelve común, deja de funcionar. Los receptores aprenden a no reaccionar y por lo tanto la señal pierde valor evolutivo. Es un equilibrio. El engaño no solo es útil si es poco frecuente, por eso en la naturaleza la mayoría de las señales tienden a ser sinceras. Si fueran todas falsas, nadie reaccionaría y la comunidad colapsaría.
señales sabianas y señales convencionales. En la evolución de la comunicación, una gran pregunta es: ¿cómo pueden mantenerse señales honestas en contextos donde hay conflicto de intereses, como el cortejo o la competencia de recursos? Aquí entran dos conceptos clave: las señales sabianas y señales convencionales. El biólogo israelí Amok Savi propuso la teoría de HiCap para explicar por qué algunas señales son confiables justamente porque son costosas. Estas se conocen como señales sabianas y funcionan porque solo los individuos de buena calidad, como genética, salud y fuerza, pueden emitir. El biólogo israelí Amok Savi propuso la teoría del handicap para explicar por qué algunas señales son confiables, justamente porque son costosas. Estas se conocen como señales sabianas y funcionan porque solo los individuos de buena calidad, como buena genética, salud y mucha fuerza, etc., pueden permitirse producirlas o mantenerlas. Por ejemplo, el elaborado plumaje del pavo real es pesado y consume energía, y lo hace más visible a los depredadores. Un macho débil no podría sostenerlo sin comprometer su supervivencia. Así, el plumaje actúa como una señal honesta de su calidad genética. Savid argumentaba que el costo mismo garantizaría la sinceridad de la señal. Si fuera barata de producir, cualquier individuo podría fingirla y dejaría de tener valor informativo. En otras palabras, el costo disuade el engaño. En cambio, hay señales que no son costosas por sí mismas, pero aún así funcionan porque todos los miembros del sistema las reconocen y las respetan. Estas señales se llaman convencionales. Por ejemplo, en algunas especies de aves, un simple cambio de coloración o un gesto específico puede señalar sumisión o dominancia. El gesto no cuesta mucho producirlo, pero si algún individuo intenta mentir y fingir dominancia sin tener cómo respaldarla, puede ser desafiado y castigado, lo que mantiene la señal honesta. Estas señales se basan en acuerdos evolutivamente estables. Son como códigos compartidos que funcionan mientras todos respeten las reglas, aunque son vulnerables al engaño. La posibilidad de sanción o verificación limita su clasificación. Con esto podemos decir que las señales sabianas se basan en el principio de que el costo garantiza la veracidad y que no cualquiera puede permitírselo. Y en las señales convencionales se basan en acuerdos simbólicos que se mantienen por presión social o por el riesgo de ser desenmascarados. Ambos tipos de señales ilustran estrategias distintas para garantizar que la comunicación siga siendo confiable en contextos donde los intereses pueden coincidir. Ambos tipos de señales ilustran estrategias distintivas para garantizar que la comunicación sigue siendo confiable en contextos donde los intereses pueden no coincidir. Yo continuaré hablando sobre el capítulo 13, que trata de la evolución de los comportamientos altruistas y cooperativos. Este capítulo aborda una de las cuestiones más fascinantes y enigmáticas dentro del estudio del comportamiento animal desde una perspectiva evolutiva, ya que esta trata sobre cómo pueden surgir, mantenerse y difundirse conductas altruistas y cooperativas en poblaciones
donde aparentemente la lógica de la selección natural favorece a los individuos que maximiza su éxito reproductivo individual, lo que a primera vista parece incompatible con comportamientos que implican costos para quienes los realizan en beneficio de otros. Esta paradoja ha estado presente desde los tiempos de Darwin, quien ya expresó su desconcierto ante casos como las obreras estériles de las abejas, cuyas acciones no contribuían directamente a su propia reproducción, sino al bienestar de otras miembros del grupo, lo cual parecía entrar en conflicto con su teoría de la evolución por selección natural basada en la competencia individual por la supervivencia y la reproducción. Frente a esta aparente contradicción, surgieron diversas teorías que intentaban explicar el fenómeno, siendo una de las primeras la propuesta por Wennerborn, quien planteó la posibilidad de una selección de grupo, es decir, que ciertas conductas podían haber evolucionado porque beneficiaban a la supervivencia del grupo o de la especie, incluso si se resultaban perjudiciales para los individuos que las llevaban a cabo. Sin embargo, esta propuesta fue objeto de numerosas críticas, tanto desde el ámbito teórico como empírico, ya que se consideraba poco probable que la selección natural actuara a nivel grupal cuando los individuos egoístas dentro del grupo obtendrían ventajas inmediatas y desplazaría a los altruistas. Esta idea fue perdiendo fuerza en la medida en que no se encontraban suficientes pruebas que apoyaran su validez evolutiva. Fue entonces cuando el biólogo Hugo Beajotte propuso una teoría revolucionaria que transformó el enfoque del estudio del altruismo animal al introducir el concepto de selección por parentesco o eficacia biológica inclusiva, una perspectiva que sugiere que los individuos pueden aumentar su éxito genético no solo a través de su propia reproducción, sino que también ayudando a otros individuos que comparten con ellos una proporción significativa de genes. Esta teoría se fundamenta en una fórmula conocida como la regla de Egan-München, según la cual el comportamiento altruista puede evolucionar si el producto del beneficio que recibe el sector por el grado de parentesco que lo une al altruista es mayor que el costo que este último asume, lo que significa que un acto puede ser favorecido por la selección natural aunque implique un sacrificio personal si contribuye significativa a la reproducción de parientes cercanos. Esta idea ha llevado necesariamente a la cuestión del conocimiento del parentesco, pues para que un comportamiento altruista dirigido a individuos emparentados sea eficaz desde el punto de vista evolutivo, es necesario que el actor pueda identificar o distinguir de algún modo a quienes están genéticamente relacionados con ellos. Esta capacidad de reconocimiento ha sido documentado en numerosos casos, tanto mediante mecanismos fenotípicos basados en el dolor, la conducta o la cercanía espacial, como a través de señales aprendidas en etapas tempranas del desarrollo. A partir de estos fundamentos,
El capítulo más que todo analiza los detalles de diversos ejemplos empíricos que ilustran cómo la selección por parentesco puede dar lugar a la selección de comportamientos altruistas en distintas especies. Uno de los casos más conocidos y estudiados es el de los insectos sociales, especialmente las hormigas, abejas y avispas del orden de los Hymenopteros, los cuales la peculiaridad del sistema genético haploide provoca que las obreras compartan un porcentaje más alto de genes con sus hermanas que con sus propias crías, lo que puede explicar por qué en estas especies las obreras renuncian a reproducirse y dedican su vida al cuidado de las reinas y de las larvas. También se exploran otras especies eusociales como las termitas, Isotera, y casos sorprendentes como el del topo desnudo heterocéfalo clave, un mamífero que presenta una estructura social similar a los de los insectos sociales, donde existe una reina reproductora y una casta de individuos no reproductores que cooperan en el mantenimiento del grupo. El capítulo más que todo se detiene en ejemplos que, sin alcanzar el grado de socialidad, muestran formas de cooperación entre individuos emparentados, como el caso de los pavos salvajes, en el que los machos subordinados ayudan a sus hermanos dominantes a cortejar a las hembras, aumentando así las probabilidades de éxito genético indirecto. Otro ejemplo es el de la llamada de alarma en especies como los perritos de la pradera, donde las hembras emiten señales de advertencia en presencia de depredadores, asumiendo un riesgo personal, pero protegiendo sus parientes más cercanos. También se menciona el fenómeno de ayudantes de crías en aves y mamíferos, donde individuos jóvenes retrasan su reproducción para colaborar en la crianza de sus hermanos, como en el caso de algunos córvidos o de primates como los macacos, que muestran estructuras sociales complejas donde la cooperación es frecuente entre individuos relacionados. No obstante, el capítulo más que todo reconoce el altruismo no siempre puede explicar únicamente por el parentesco genético, y por ello se aborda otras vías evolutivas para el altruismo y la cooperación, entre ellas el altruismo recíproco, que se basa en la idea de que los individuos pueden ayudarse mutuamente con la expectativa de que el favor será devuelto en el futuro. Este mecanismo requiere de una memoria social, de interacciones repetidas y mecanismos que penalizan a quienes no correspondan, lo cual se observa en especies como los murciélagos vampiros, que comparten sangre con individuos que no han podido alimentarse y que en otras ocasiones podrían ser ellos quienes la necesitan. Otra posibilidad son los beneficios indirectos o pseudo-reciprocidad, en lo que los actos altruistas generan actos favorables para el actor sin que exista necesariamente una devolución directa del beneficio recibido, como cuando un animal que ayuda a otro incrementa su prestigio, su acceso a recursos o oportunidades reproductivas. El capítulo también muestra que los comportamientos altruistas y cooperativos no contradicen la teoría de la evolución
por selección natural, sino que representan formas sofisticadas mediante las cuales los genes pueden maximizar su probabilidad de ser transmitidos, ya sea directamente a través de la reproducción personal o indirectamente mediante la reproducción de individuos emparentados o aliados estratégicos. Desde esta perspectiva, incluso los actos más desinteresados se revelan como estrategias adaptativas que han sido favorecidas por la evolución, no por su aparente nobleza, sino por su eficacia y en contribuir a la permanencia de los genes que los originan. Voy a hablarles un poco sobre la reproducción en el capítulo 14. Reproducción y éxito reproductivo. La reproducción es el mecanismo principal mediante el cual los organismos aseguran la continuidad de sus genes en las futuras generaciones. El éxito reproductivo de un organismo se mide por la cantidad y calidad de sus descendientes, así como por la capacidad de estos para transmitir sus propios genes. En la naturaleza existen variantes en las estrategias reproductivas, como la reproducción asexual y la reproducción sexual. Cada una de estas contrae sus ventajas y desventajas evolutivas. La reproducción asexual incluye fenómenos como el clonaje y la reproducción por mitosis. Permite a un organismo generar descendencia genéticamente igual a sí mismo. Esto resulta en una propagación rápida y eficiente en ambientes estables, donde la adaptación no es tan crítica. Sin embargo, la principal limitación de la reproducción asexual es la baja variabilidad genética en la población, lo que puede reducir la capacidad de adaptación a cambios ambientales o resistencia a parásitos o a enfermedades. Por otro lado, la reproducción sexual involucra la unión de gametos de diferentes sexos, fusionando material genético de dos individuos distintos. Aunque este proceso requiere mayor energía y suele ser más complicado, ofrece la enorme ventaja de generar una gran diversidad genética. Esta variabilidad es fundamental para la adaptación evolutiva, permitiendo que las especies puedan responder mejor a cambios en el medio, resistir parásitos y explorar nuevas estrategias ecológicas. Sin embargo, incorporar solo la mitad del material genético de cada descendiente y depender de la unión de los gametos reduce la probabilidad del éxito reproductivo individual en comparación a la reproducción asexual, lo que ha sido conceptualizado como el costo del sexo. Costo del sexo y su relevancia evolutiva. El costo del sexo es un concepto que surge a partir de la observación de que en la reproducción sexual cada progenitor transmite solo la mitad de sus genes a cada descendiente, en comparación con la reproducción asexual, donde el organismo puede transmitir la totalidad de su material genético. Esto implica que, en promedio, un hijo reproducido por la reproducción sexual comparte el 50% de genes del padre o de la madre, lo cual parece ser una desventaja evidente desde el punto de vista de la inversión genética en la continuidad de sus propios genes, asociado a la reproducción sexual. Se explica como uno de los costos principales que radica en la distribución aleatoria de los cromosomas homólogos en los gametos haploides y en la fusión de gametos durante el sexo, la cual puede resultar en una reducción del éxito reproductivo individual del 50%. Esto se debe a que una población sexual, aproximadamente la mitad de los individuos son machos,
que aportan material genético y no contribuyen directamente a la formación de los descendientes, lo que denomina el costo del sexo para producir machos. Para comprender mejor, cuando una pareja sexual comparte la inversión parental en el costo del sexo, no es tan evidente, ya que en los casos la inversión de la información de los descendientes se comparte, reduciendo el impacto del costo del sexo al 50%. Sin embargo, en situaciones donde la inversión no es compartida, como en las especies donde las hembras asumen toda la inversión parental y los machos solo contribuyen con los gametos, la reproducción sexual puede causar una reducción en las probabilidades del éxito reproductivo en cada individuo, comparando con la reproducción asexual. Esto es porque la reproducción sexual solo la mitad de los gametos de las hembras llevan el material genético necesario para formar descendientes, mientras que en la reproducción asexual todas las reproducciones pueden resultar en descendientes genéticamente idénticos a la madre, maximizando así el uso del material genético disponible. Otra perspectiva importante es la que, aunque crear gametos más grandes como la hembra implica un gasto de energía mayor, esto se compone en la estrategia de los machos, que producen muchos gametos pequeños, espermatozoides, para aumentar sus probabilidades de fecundación. La diferencia entre el costo de reproducción de los gametos se relaciona en el concepto de la anisogamia, donde la diferencia del tamaño y función de los gametos genera un desequilibrio de inversión de recursos y por lo tanto en el éxito reproductivo de cada sexo. Además, se señala que en el costo del sexo no solo reside en la distribución de la inversión parental, sino también en la estrategia sexual que puede reducir la productividad global de las poblaciones, ya que solo la mitad de los individuos, los machos, contribuyen directamente a la reproducción. Sin embargo, las ventajas del sexo, como la generación de la variabilidad genética y la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios ambientales, puede superar estos costos. Por ejemplo, la recombinación genética a través de la meiosis y la sobrecruzamiento puede facilitar la eliminación de las mutaciones dañinas y la creación de nuevas combinaciones favorables. Yo les voy a hablar sobre el origen de la anisogamia. Cuando la reproducción sexual en la que ocurren ambos tamaños de gametos se denomina anisogamia y sexo masculino y femenino a los productores de gametos pequeños, que son los espermatozoides, y los grandes, que son los óvulos. La diferencia de tamaño entre ambos gametos puede ser bastante alta, como por ejemplo el óvulo de una vaca, que puede ser 20.000 veces más grande que el espermatozoide de la misma especie. Pero es más grande la diferencia en la especie humana, donde la relación es de 1 a 250.000. Esta figura 14.4 evidenciamos la hipotética evolución divergente que, partiendo de un tamaño intermedio de gametos, isogamia, favoreció las estrategias opuestas, consistentes en tamaño grande, con gran reserva de nutrientes, y tamaño pequeño y móvil, y se denomina anisogamia. En la imagen 14.5 podemos evidenciar en esta figura esta es una vista de la superficie de un óvulo que está cubierta de espermatozoides. Selección divergente hacia la anisogamia dio origen a lo que es la enorme diferencia de tamaño y morfología. Una vez que el proceso reproductivo sexual ha evolucionado hacia la anisogamia, ocurre como consecuencia lo que es la inversión en el cigoto en forma de nutrientes que procede únicamente en el gameto femenino. Esto significa que una hembra estará invirtiendo en cada cigoto el doble de lo que invertiría en condiciones de sexualidad, lo que podría significar una reducción del 50% de su éxito reproductivo. Los machos en producción, en promedio,
también sufren esta reducción, ya que dependen de las capacidades que tienen las hembras en reproducir descendientes. Bueno, si pensamos en el bien de la población, la anisogamia no interesa, ya que esta provoca una reducción en la productividad. Sin embargo, el hecho de que una población de gametos intermedios se desarrollen dan lugar a los dos tamaños de gametos. Esto parece ser algo inevitable en la mayoría de las circunstancias. Se podría decir que en este caso, tanto en este caso como en la isogamia, no es evolutivamente estable, ya que es una estrategia que resulta rápidamente inválida por el equilibrio evolutivo que debería tener. La evolución de la anisogamia es, por tanto, también una prueba del predominio de la selección, actuando a nivel de los genes de individuo y en contra del bien de la especie. Esta idea fue fuertemente defendida en época ya histórica por Wayne Edwards de 1962 a 1986. Bueno, acá en esta figura en 14.6 tenemos una reproducción sexual anisogomética. El productor de gametos pequeños, o sea el macho, emplea la estrategia consistente en la búsqueda activa de apareamiento, para la cual emplea un presupuesto en producir un gran número de gametos que aumenta sus posibilidades de conseguir fecundaciones. Por el otro lado, el productor de gametos grandes, en este caso sería la hembra, emplea la estrategia de dotar a sus pocos numerosos gametos de una gran cantidad de nutrientes que aseguran la supervivencia del embrión. El resultado es que la reproducción se realiza a partir del presupuesto de la hembra, con lo cual solo se pueden producir la mitad de los que se producirían en la isogamia. A esta reducción del 50% se le denomina lo que costo del sexo, que ya habló anteriormente el compañero. La producción de sexos. Bueno, dado que un espermatozoide cuesta mucho menos de producir que un óvulo, un único macho podría en general producir un número de espermatozoides suficiente para así fecundar a miles o incluso millones de hembras. Anteriormente mencionada, individuos sexuales fuesen todos hembras, excepto uno o muy pocos machos, los descendientes de los sexuales y de las asexuales serían prácticamente lo mismo. Por lo tanto, el costo es realmente debido a la existencia de un alto número de machos. Por esta razón, algunos autores llaman al costo del sexo costo de producir machos. Lo anteriormente dicho es tan evidente que ha sido puesto en práctica desde siempre por los criadores de ganado. Esto para así maximizar el número de terneros producidos. No mantienen un 50% de machos y hembras, sino un alto número de vacas y uno o unos pocos toros sementales. Bueno, la existencia de esta proporción 1.1 es una consecuencia inevitable de la selección natural actuando a nivel de los genes de un individuo, y uno de los argumentos más claros en contra de la hipótesis que defendieron la actuación de la selección a nivel de grupos o especies. La estrategia de producir muchas hembras y pocos machos no es evolutivamente estable, teniendo en cuenta la circunstancia obvia de que todo descendiente producido es hijo de algún macho y alguna hembra. En una situación de abundancia de las hembras respecto a los machos, el éxito reproductivo promedio del sexo masculino será mayor que el femenino. Por tanto, en una hembra en esta circunstancia esperaría un mayor éxito reproductivo para sus descendientes. Debido a Fischer, en 1930, él dice que no influye en absoluto el hecho de que un macho pueda fecundar a muchas hembras. Si existe un igual número de machos que de hembras, el hecho de que unos machos sean padres de una alta proporción de las crías producidas implica que otros necesariamente se habrán de repartir la paternidad de la proporción que resta, y el éxito reproductivo promedio de ambos sexos sería el mismo. Bueno, en contra de este argumento adaptativo, podríamos decir que la proporción 1:1 es simplemente el resultado de la división meiótica. Sin embargo, la acción de determinados genes podría teóricamente alterar esta proporción meiótica por diversos procedimientos, tales como es la distinta supervivencia de los gametos portadores de cromosomas X o Y, también la distinta permeabilidad de las paredes del óvulo hacia los espermatozoides portadores de cromosomas X o Y,
las distintas probabilidades de aborto para embriones en uno u otro sexo, etc. Aunque todos estos procesos anteriores son difíciles de comprobar empíricamente, el que de uno u otro modo la proporción de sexos realmente se altera es un hecho, según veremos más adelante, y por lo tanto se va a explicar este tema. El argumento de Fischer no es exactamente lo que hemos expuesto, sino que va un poco más lejos. Cuando uno de los sexos es más costoso de producir, por ejemplo, si los machos nacen con más peso que las hembras, el equilibrio 1-1 no se establece en cuanto a números, sino en cantidad de inversión en ambos sexos. O sea, costo de producir un macho por el número de machos será igual al costo de producir una hembra por el número de hembras producidas. Bueno, la competencia local por el apareamiento hace que se produzcan grandes desviaciones hacia hembras en la producción de sexos, tanto más acusadas cuanto mayor es el grado de parentesco esperado en que se va a desarrollar la competencia por el apareamiento en la siguiente generación. Un bonito ejemplo de este hecho sería descrito por Werner en 1980, que es el caso de la avispa parásita, Nasonia vitripennis, y esta pone los huevos en pupas y de moscas como Sarcophaga bullata, y únicamente una avispa parásita, una pupa, ocurrirá una alta competencia entre hermanos. A medida que sea mayor la competencia, el número de avispas que se coloquen sus puestas en la misma pupa, esta competencia entre hermanos irá disminuyendo. Conforme a lo que se espera, se observa que la primera avispa producía una puesta en la cual solo el 8.9% era macho. La segunda avispa que llega a una pupa ya ocupada, si pone pocos huevos, estos deberían ser predominantes machos, ya que la primera produjo casi exclusivamente hembras. Pero si el número de los huevos de la segunda avispa predomina con respecto a lo de la primera, la competencia entre hermanos es mayor, con lo cual se tenderá a disminuir el número de machos. También, de acuerdo con lo esperado, a igualdad de tamaño de puesta, la proporción de machos aumenta conforme aumenta el número de hembras diferentes que parasitan a un mismo hospedador. Bueno, acá tenemos dos figuras. Tenemos la figura 14.7, la cual nos presenta una proporción de machos producidos por la segunda hembra, Nasonia vitripennis, al poner huevos en un hospedador, en función de la proporción que presentan los huevos de esta segunda hembra con respecto a lo que puso la primera. La línea esta indica los valores que maximizan su eficacia inclusiva. Bueno, y en esta otra figura tenemos la figura 14.8, tenemos la producción de machos que se producen en función del número de hembras de Nasonia vitripennis que comparten un mismo hospedador. De nuevo, los valores observados se corresponden a la curva teórica de máxima eficacia inclusiva, asumiendo un mismo tamaño de puesta para todas las hembras. Ventajas del sexo. El efecto más claro de la producción sexual es crear nuevas combinaciones de genes. La meiosis proporciona dos fuentes de variabilidad. En primer lugar, el sobrecruzamiento que mezcla trozos de cromosomas homólogos, y en segundo lugar, la segregación de cromosomas que ocurre al distribuirse lateralmente los cromosomas homólogos en los dos gametos haploides, para así posteriormente unirse a gametos de otros individuos portadores con diferentes conjuntos de genes. La redistribución de cromosomas homólogos y la singamia, que la singamia es fusión de gametos, son procesos cuya existencia no resulta sorprendente una vez asumida la existencia del sexo. El sobrecruzamiento, sin embargo, parece especialmente diseñado para así aumentar aún más la posibilidad de crear nuevas combinaciones de genes. Por estas razones, es opinión generalizada que los beneficios del sexo deben radicar precisamente en esta aparición de nuevas combinaciones, aunque el por qué esto supone un beneficio capaz de contrarrestar un 50% de costo aún no está del todo claro. Acá tenemos la figura 14.10. En esta vemos que cuando el macho contribuye a la inversión parental, esto puede traducirse que es un aumento en las probabilidades de la pareja para producir descendientes. La situación de inversión compartida en este sentido similar a la que de la anisogamia, ya que el presupuesto de inversión no es solo el que se emplea en la formación de gametos, sino todo el necesario para llevar así a las crías hasta el proceso hasta el grado de desarrollo
y que permitan una independencia. En esta situación no se incurre en el 50% del costo del sexo. Bueno, en resumen, la reproducción sexual predomina en la naturaleza, aún así conllevando un costo en términos de disminución de la eficacia biológica. Este costo es debido a la existencia de un sexo que no invierte, generalmente los machos, en este caso, bueno, en la mayoría de los casos. En muchos casos este costo se reduce cuando ocurre alguna de las condiciones que serían la reducción del número de individuos del sexo que no invierte. En esta tabla están las características de las especies que tienden a ser sexuales o asexuales. Muchas gracias.